Muy bien, entonces el siguiente tema, vamos a hablar sobre dovelas premoldeadas y relleno del espacio anular. Bueno, primero, los requerimientos de diseño, más bien en términos prácticos, no tanto como calcular. No soy especialista en cálculos de dovelas, por eso quisiera concentrarme más bien en los requerimientos de diseño en sí mismo. También las opciones de revestimiento que tenemos y también la gestión de calidad requerida, tanto en lo que tiene que ver con las novelas en sí y la operación propia de la tuneladora. Y en el último punto me gustaría hacer una especie de presentación acerca del relleno, el proceso de grouting del espacio anular. Bueno, todo comenzó hace mucho tiempo en el río, debajo del río Támesis en Londres, donde en el río Támesis en Londres, con el primer escudo de Brunel. Y fíjense, ¿no? Ahí también tenemos un dibujo de una revista, todos los hombres que están ahí excavando, ¿no? Manualmente y haciendo luego todo el revestimiento. Pero hoy en día tenemos una situación más fácil. En vez de 20 personas tenemos una única persona que está parada ahí en el medio con un control remoto, básicamente erigiendo todo el anillo segmental en más o menos 20 minutos. También tenemos el gato, digamos, o bueno, el pipe jacking con todo el sistema para la presentación. Pero para esta presentación me voy a concentrar solamente en las dovelas, en los sistemas de dovelas y no tanto en el empuje de los tubos. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, la tuneladora avanza y adentro de la tuneladora tenemos las dovelas que se erigen en lo que tiene que ver con la protección del escudo. Fíjense, ahí atrás tenemos el anillo, el espacio anular que está soportado por el escudo. Y ahí tenemos una especie de escalón, ¿no? Un espacio entre la parte externa del escudo y luego en la parte de abajo, que es lo que se va a rellenar. Ahí va a hacerse el grouting. En la parte de adelante tenemos la tuneladora que avanza utilizando todos sus anillos. Y tenemos los cilindros hidráulicos. Cuando estos pistones o cilindros se extienden, ahí empezamos a construir el siguiente anillo, haciendo retracción solamente de 3 de estos cilindros o pistones. De esa manera se van colocando las dovelas, una a una. Tenemos una descripción, fíjense. Se van extendiendo de a poco los cilindros hasta que hagan el golpe completo. Y comenzamos ahí, fíjense, en la parte de abajo, los distintos segmentos o dovelas que se van construyendo, se van acumulando a medida que se retrotraen los cilindros y llegamos a tener todo el anillo completo de ambos lados. Una vez que colocamos las dovelas, nuevamente se empuja con el cilindro contra el último anillo y se comprimen las juntas para poder crear justamente un sello. Acá tenemos otro ejemplo, un esquema, fíjense la cola del escudo, los pistones de empuje, el revestimiento con las dovelas y todo el anillo que lo fue creando la tuneladora, que tiene que rellenarse. Y en esta parte vemos los distintos cepillos, fíjense, y los sellos que quedaron. Están de alguna manera aislando el espacio anular dentro de la TBM. Así que es lo que justamente está aislando y manteniendo el grout un poquito alejado. Y acá tenemos todo el montaje, fíjense, con los cepillos de acero para el sellado y luego el dispositivo erector que va a ir trabajando y va a ir colocando las dovelas. Entonces,
En lo que tiene que ver con los operarios, bueno, están trabajando en una área segura y sabemos que están cubiertos por el escudo y lo que está dentro de este escudo es justamente todo el revestimiento de concreto. Hay protección completa todo el tiempo. En cuanto a las dovelas, bueno, todo el revestimiento tiene que tener en cuenta las cargas de la superficie, subterráneas, de aguas subterráneas y las sobrecargas. Y además tienen que tomar las fuerzas propias del avance de la tuneladora. Fíjense, hay presión del soporte de frente, la TBM actúa contra el avance y también se empuja hacia atrás. Esa es una fuerza muy importante, ¿eh? Piensen que tenemos un frente muy, pero muy grande. Aunque la sobrepresión sea pequeña, estaríamos creando sin dudas fuerzas muy importantes. Tenemos la fricción de los escudos y también tenemos la fuerza de avance que se necesita para ir avanzando con la TBM. Todas estas fuerzas que entran en juego tienen que poder entrar en esta superficie, en la parte de adelante de los pistones y hacia las dovelas. Así que imagínense durante, ¿no?, este proceso, bueno, el último anillo ya no tiene problemas, porque una vez que están todas las fuerzas distribuidas en este tramo, con la fricción, luego tenemos el grout y las fuerzas van desapareciendo en el grouting que lo rodea. Así que digamos que la parte más difícil, el momento de mayor carga para el segmento, para la dovela, está ahí cuando se coloca y cuando la TBM comienza a avanzar a partir de ese segmento, especialmente en las curvas, porque ahí en las curvas, cuando tiene que tomar la curva, muchas TBMs, bueno, tienen que manipular o tienen que poder manejarse en esa curva. Entonces, empujar la TBM de un lado y luego controlar la orientación del otro lado es una maniobra difícil. Pero básicamente estos serían los casos principales del manejo de fuerzas en este tipo de trabajos. Además tenemos en dovelas una capacidad de sellado del agua exterior, porque obviamente vamos a querer tener un túnel hermético, así que vamos a tener que poder manejar la presión del agua correctamente. En algunos casos, bueno, hay proyectos de túneles con presiones que llegan hasta 13 o 14 bars y eso es lo que se tiene que manejar correctamente al momento de colocar las dovelas. Y en algunos otros casos podemos tener presiones internas, en algunos túneles donde tenemos líneas de suministro de agua, en donde se tienen que trabajar con estaciones intermedias de bombeo para poder manejar las fuerzas del agua. En esos casos tenemos una presión interna que es superior a la presión externa y ahí estamos trabajando en un escenario de cargas muy distinto, porque vamos a tener que poder manejar y mantener las juntas bien cerradas en el anillo segmental, aunque haya una presión dentro de todo elevada en la parte de afuera. Y en algunos casos, como en algunas líneas de alta velocidad o líneas de subte, en donde los segmentos o las dovelas, bueno, no necesariamente se manejan de otra forma, hay que manejar la electricidad. Así que en algunos proyectos, sin duda, se necesita la puesta a tierra y proteger, obviamente, las dovelas en este sentido. ¿Qué opciones tenemos? Bueno, en el pasado teníamos el hierro fundido, que se utilizaba muchísimo, sin dudas, en tunelización con tuneladoras. Y las posibilidades, bueno, era quizás hacerlos con una precisión indicada, pero tenían que cerrar bien las juntas, hacer un buen cierre hermético para el agua. Bueno, en algunas ciudades existen todavía estos materiales, en algunas han creado algunos problemitas, han sido reemplazados porque han empezado a desintegrarse las juntas de plomo, fatiga del material que se empezó a ver y sin dudas fuga.
Y por lo general, en la actualidad vemos concreto premoldeado, las estructuras de hierro, fíjense a la izquierda, ¿eh? Estas son las cajas típicas, estructuras reforzadas que se colocan adentro de los moldes y básicamente comenzaron a utilizarse en los 80 y 90 también. Y vemos que cada vez más los proyectos se están pasando al refuerzo con fibras. Bueno, este refuerzo con fibras presenta la ventaja de que no necesitamos fabricar toda una caja, una estructura en sí, sino más bien preocuparnos por distribuir estas fibras que son como agujas en el concreto. Entonces, básicamente se coloca junto con el concreto en el molde, así que es fácil, no es muy fácil, pero es fácil de ir distribuyendo. Es una solución muy competitiva y los contratistas también van a poder ahorrar un porcentaje importante de esta solución. Los túneles más grandes son difíciles, esto no es tan fácil porque las dovelas son muy extensas y tenemos muchos puntos de flexión y así que ahí todavía el requisito es contar con, bueno, alguna caja o alguna estructura de refuerzo. Y seleccionar el tipo de revestimiento correcto con un buen manejo en la calidad. Sabemos que la calidad de la dovela es fundamental porque el diseño de esa dovela es y se ajusta a la solución de nuestro proyecto. Entonces tenemos que sin dudas hacer un control de calidad continuo de las dovelas para evitar trabajos de reparación una vez que termine la excavación. Entonces nunca perder de vista hacer un control de calidad estricto. No solamente eso, sino comenzar con una inspección de estas cajas, de estas estructuras de hierro, que tengan la misma separación, que las conexiones sean correctas según las especificaciones y cuando las colocamos en los moldes, que esperamos sean los moldes correctos, que tengan un espaciado adecuado, que estén posicionadas de forma correcta para que puedan luego comportarse como se espera, ¿eh? Entonces tenemos estos pequeños puntos de refuerzos para controlar su calidad de forma permanente y continua, porque hacen a la calidad en definitiva de las dovelas. No es fácil, son piezas difíciles de fabricar. Y acá tenemos un ejemplo de un problema, una falla que se vio cuando la compactación del concreto no funciona como se esperaba. Y tenemos detrás del surco una especie de, bueno, grava, mezcla que no se esperaba que se comportara así. Fíjense, hay un caucho, hay una unión que está bloqueado. Entonces pasa por debajo y tenemos en definitiva una fuga y terminamos teniendo un túnel con una fuga, con una pérdida y va a ser difícil más adelante parar esa pérdida porque recuerden que no es solo eso, tenemos todo el relleno y demás. Entonces ahorramos mucho tiempo y dinero si desde el inicio hacemos una buena gestión de calidad. Algo más que tenemos que tener en cuenta es la calidad de los moldes. Bueno, los moldes son fabricados con acero altamente precisos y que para la producción de cada elemento se abren, se cierran, atraviesan distintas temperaturas, así que tiene su complejidad. En situaciones normales y regulares tenemos que controlar la calidad de estos moldes y la mayoría de las veces habría que incluso hacer algunos cambios o ajustes
e incluso ponerlos en las medidas correctas que necesitamos. Entonces es importante también tener esto en cuenta. Y, por ejemplo, fíjense la foto, sin dudas ahí hay un problema, ¿no? Con el concreto, con el molde. Fíjense lo que se puede llegar a crear más adelante. Y si esto se crea en las dovelas va a ser un gran problema. Y ahí ya estaríamos adentro del túnel, en la operación de la tuneladora, en donde hay que instalar las dovelas, porque obviamente tenemos que seguir a la tuneladora, ¿eh? No importa dónde esté, pero el revestimiento tiene que seguir, obviamente, tiene que estar centrado con el trabajo de la tuneladora. Es muy importante, por lo tanto, medir el espacio entre el revestimiento del último anillo y la cola de la TBM, la cola del escudo. Entonces, sin dudas hay que analizar un poco la orientación del anillo que queremos colocar para que siga fácilmente el trayecto de la TBM. Y si no hacemos esto, si perdemos ese espacio, si levantamos el segmento o la dovela en otra orientación, fíjense, vamos a estar generando un espacio en el arillo. Cuando lo querramos cerrar, bueno, vamos a tener problemas en el contacto físico y el escudo le va a costar, porque el escudo está engrasado, es altamente dúctil su material. Lo que sucede en realidad es que la dovela se va a romper y vamos a tener un problema de pérdidas y fugas más adelante. Así que es muy importante tener en cuenta esto, medir esos espacios, que esos espacios sean los que esperamos para colocar el segmento en la orientación lógica y seguir la tuneladora. Y otro tema a tener en cuenta en cuanto a la orientación de las dovelas y la TBM es los conos a veces, que no solamente levantan el segmento, sino cómo lo mueven lateralmente. Y esto aplica fuerzas y comprime las uniones. Entonces esos conos, fíjense, aquí se ven marcados. Si esos conos no están ajustados al diseño o viceversa, vamos a tener estas marcas en la superficie del hormigón. Así que bueno, es algo que muchos clientes no buscan, ¿no es cierto? Cuando uno quiere una dovela igual a la siguiente, todo esto tiene que, sin dudas, entrar en lo que es nuestro sistema de gestión de calidad. Otra situación que podemos ver, bueno, es la compresión. Cuando hablamos de cómo una dovela se comprime, ¿no? En un espacio abierto que está reservado para esa dovela, pero evidentemente no es el espacio que se esperaba. Entonces se termina apretando la pieza. Bueno, es muchas veces una buena idea dejar una tolerancia para que la unión se deslice correctamente, la junta se deslice bien con la otra junta. Así que a veces el jabón u otro agente puede ayudar a deslizar correctamente las juntas y evitar este choque. Fíjense, aquí vemos que está saliendo y la siguiente dovela ya está mal, está desfasada. Entonces van a tener que comprimir esta porción chocando contra la otra y sin dudas nos va a generar un problema. No va a estar en plano con la de arriba porque hay demasiado material que sobresale. Entonces, fíjense, un punto débil en todo el revestimiento que podría terminar con problemas de pérdidas o fisuras incluso. Y esto nos lleva al packing, porque en definitiva los contratistas utilizan muy bien el packing con placas que compensan las diferencias que se han generado en el plano de todo el revestimiento, ¿no? Y quieren compensar esos errores. Entonces empiezan a construirlo, a hacerlo y, bueno, quieren obviamente salvar esas diferencias que han quedado.
pero no siempre tenemos las dimensiones que necesitamos. Entonces es típico, ¿no? Ponemos algo en el medio para que compense, pero en definitiva podemos terminar teniendo un packing continuo que en el futuro cree problemas y que en definitiva entorpezca el trabajo, porque lleva mucho tiempo colocar los anillos y la calidad, obviamente, si no mejora, nos va a traer problemas. Y a veces es mejor que uno o dos anillos se fisuren y listo, y compense en sí mismo las fuerzas propias del material y que el trabajo se cure prácticamente solo. Acá vengo a algo similar cuando nos vamos a los extremos, cuando tenemos esta empaquetadura acá en el extremo y vemos que todo el resto está saliendo, se está descamando, hasta pueden ver la junta por atrás. Y sabemos que va a haber una pérdida, una fuga por ahí, eso es seguro. Y el mismo problema, si no ponemos el perno, el bulón en la posición correcta, no lo pueden hacer entrar porque quiere decir que está deslizado del otro segmento. Y es bastante complicado eso, es un poco engañoso. Nuevamente acá. Otro punto. Si esto no está previsto en el diseño, vamos a tener un problema porque estamos abriendo esta brecha de diseño con alta presión. Y si acá tenemos, por ejemplo, la brecha acá máxima, en vez de 5 milímetros tenemos hasta 7, ven cómo disminuye la hermeticidad al agua. Por lo tanto, tiene más de un efecto esto. Luego tenemos otro problema, específicamente con las tuneladoras más grandes, donde hay suelo que rodea, que es bastante poco el espacio, es hermético y no deja que el agua escurra o salga prácticamente. Ahí podemos observar que por detrás de la tuneladora las dovelas o los segmentos empiezan a levantarse o a elevarse y tenemos como está escalonado con esta desorientación leve o desalineación leve de las losas de los segmentos y después esto dificulta la operación porque todo se está moviendo un poco, está todo un poco como descentrado. Acá hay un ejemplo, como ese escalonado que tenemos de 4,5 centímetros entre un anillo y el siguiente. Y si seguimos teniendo estos 4,5 en el diseño, vamos a decir que tengo un diseño de dovelas o segmentos en forma escalonada, así que me dan 2 milímetros de movimiento, pero tenemos 4. Entonces estamos provocando daño a la hermeticidad del agua. Es como un machimbrado, parece lo que me queda. Acá tenemos un ejemplo de un túnel carretero que se iba a abrir, pero tenían un par de lugares donde no pudieron obtener la hermeticidad que requería el cliente y aún las placas de resistencia al fuego tuvieron que sacarlas para ser perforado, para sellarlas. Entonces el mensaje es que hay que tomar las medidas adecuadas para el proceso de instalación de estas dovelas o del revestimiento. Aunque se fisuren, hay que evaluar si no es mejor sacarlas, porque ahí se están ahorrando mucho tiempo, quizás no en ese anillo, pero más tarde sí, hasta que finalmente se pueda abrir el túnel, porque ahí ahorramos mucho tiempo. Una elevación del anillo con brecha, con espacio, y eso me lleva básicamente de nuevo al sistema de relleno trasero del backgrouting, cuando tenemos
el sistema de relleno del anillo, si el sistema no está funcionando de manera controlada, donde tenemos un relleno no igual, irregular de todo el espacio, vemos que tenemos inclinación irregular también, donde se producen pérdidas, si por ejemplo se van del margen, estamos obteniendo una mayor presión de la que se esperaba. Y ahí pueden tener otros problemas, como se vio acá en la dovela que estaba cerrada en una de las salidas, aumentó la presión y se deslizó, estaba comprimida hacia adentro 10 centímetros, donde tuvieron que utilizar estas barras de acero para poder mantenerlas en su posición y repararlas. Entonces es importante que se mantengan los parámetros aún para el sistema de mortero de relleno bajo control. Para tuneladoras más pequeñas no es tan fácil, porque las tuneladoras más pequeñas utilizan una técnica más antigua con la inyección del mortero de la lechada. Con una manguera, todo es controlado manualmente, inyectan todo lo que pueden y después pasan a la etapa siguiente con la posición opuesta, y no siempre es continuo para toda la circunferencia, siempre es inyección local en lugares locales. Pero eso se debe al hecho de que con las máquinas más pequeñas también hay colas de escudos más pequeñas y no se pueden tener las líneas de inyección incorporadas. De forma más preferible sería tener un sistema de inyectado continuo con una línea de bombas que provean en forma continua, que le provean a la línea de relleno en forma continua el material, y así garantizamos que se hace en forma continua en todas las dovelas o en todos los segmentos de recubrimiento. Acá tenemos un ejemplo de la cola del escudo que está esperando para la tuneladora con un par de líneas. Hay muchas líneas en la parte superior por diferentes razones, pero hay un número bastante coherente para la inyección, y así realmente estamos asegurándonos de que esto se distribuya a lo largo de todo el anillo. La lechada de 2 componentes creo que es lo que se utiliza ahora, o lo de vanguardia. Es muy bueno porque nos aseguramos que tenemos materiales líquidos que se pueden almacenar durante mucho tiempo. No es como el material cementante, que hay que mezclarlo y utilizarlo en 2 horas. Este se puede almacenar, podemos tener tanques en la tuneladora y se puede mantener durante mayor tiempo sin que reduzca su calidad, y simplemente una vez que se combinan el componente A con B, ahí empiezan a reaccionar y funciona más rápido, pero mientras tanto se pueden mantener durante más tiempo. Acá tenemos un ejemplo del aumento de la resistencia, donde tenemos el líquido A, que sería el material básico, y el líquido B, que en este caso es silicato sódico, o basado en silicato sólido, que es el acelerador. Se mezclan y en 5 a 10 segundos se creó un gel que se puede bombear de todas maneras, y después de ese tiempo adquiere una consistencia de plástico. Ya es bastante firme y fuerte y se sigue pudiendo bombear y se mantiene estable durante un tiempo bastante importante, y solamente después de eso empieza a solidificarse, y dentro de la hora genera un fondo muy fuerte y firme para las dovelas o para el revestimiento. Lo que dije antes es fácil de manipular cuando no es necesario. Podemos tener líneas por kilómetros
hasta el túnel que hagan el bombeo de la superficie al frente de la tuneladora, y cuando se requiere la mezcla se hace rápido, y para tuneladoras de grandes diámetros es una buena solución porque eso evita que porque esto mejora, evita la reducción de esos hundimientos o esos levantamientos de los segmentos de las lobelas cuando se instalan con estas grandes tuneladoras. Después tenemos el puerto de inyección, que son como 4 tubos. Después tenemos un tubo que tiene el componente A, que es el de base, que sale por esta salida. Después la línea del componente A, después tenemos la línea del componente B, que es la línea del acelerador que atraviesa esta válvula o que sale por esta válvula. Se mezcla acá en esta posición antes de salir al exterior. Aquí tenemos una válvula grande que controla todo el sistema prácticamente. Podemos detenernos acá y aislar todo el sistema interno del espacio en el anillo. O también tenemos la línea de agua de limpieza y se puede utilizar para el lavado si cerramos el resto de la línea. Durante el procedimiento de inicio, lo que hacemos prácticamente es bombear solamente el material A para ponerlo en este espacio, y una vez que avanzamos y vemos que la tuneladora está avanzando, abrimos la línea del acelerador que está aquí, donde acá se produce la mezcla con el componente básico. Y tenemos material ya cálido, caliente, que atraviesa la boca por acá, de acuerdo a los tiempos que yo mencioné antes. Si nos detenemos, primero hay que apagar el acelerador. Digamos que siguen inyectando un poco de material másico, después paran también, mueven la válvula, cierran todo el sistema hacia el exterior, y entonces pueden hacer un lavado interno de todo el sistema. Así se puede garantizar tener una maquinaria bien limpia, un sistema muy limpio. Los primeros sistemas que estaban en el mercado tenían el problema de que se obturaban, se quedaban obstruidos porque no existía este sistema de limpieza, y eso generaba una situación complicada. Acá tenemos un ejemplo de la tabla de operación. Obviamente cada línea requiere un flujo mínimo, un caudal mínimo para cada una de las bombas. Acá tenemos los ejemplos de la tuneladora o para los volúmenes que pueden bombearse y cuáles son la cantidad de bombas que deberían estar funcionando. Acá este es el panel de control. En general todo se maneja automáticamente. Y lo único importante es que no se pasen del tiempo donde haya que detenerse en caso de que hay un problema. Hay que asegurarse que llegar al punto correcto donde se cierra el acelerador para asegurarnos de que no haya ninguna mezcla caliente que pase en ese momento. Con eso es todo. Muchas gracias.